Muy bien, hermanos, muy bien, muy bien. A ver, ya volvemos. Suena el timbre, prenda su cámara, sobre todo aquellos que no han prendido en la primera parte. ¿Ya comió su pollito? No llegó, por aquí no llegó nada. Algo que han dormido todos, creo que ha pasado. Estamos, pastor, aquí estamos. Muy bien. Los demás, a ver, voy a llamar lista, aprovechando que... Ahí está, muy bien. Vamos a llamar lista, hermanitos. Recuerde que yo llamo lista porque algunos de repente piensan que solamente es entrar a la clase y ya está. No, 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 no. Llamo lista en los dos bloques y luego también, ¿no? Llamo lista al final, ¿sí? Así que atentos ahí. Por lo menos que se sepa que usted está. Sí, yo sé que a veces es difícil por el trabajo, por cuestiones así, escuchar y ver todo, pero sin embargo, esto está presente, participando, pongan el chat, escriben el chat, ¿no? Prendan su micrófono un ratito, es muy importante. Bien, vamos a tomar lista en esta noche. Segunda lista. ¿Dónde está la asistencia? Se me ha perdido. Aquí está. A ver, todos paso a tomar lista entonces. Ah, Iván y Zulín entraron, ¿no? Entonces voy a ponerles acá. Ahí está su presente. Adi también entró, su presente anterior. Y solamente tenemos entonces ya definitivamente fuera a Yamir, a tres faltas, y a David. Muy bien. Ahora sí, paso a tomar lista entonces. Javier, Estaba presente. José Feliciano. Bien. Julio César, Presente, pastor. Presente. Gabriela Zulín Fon. Ahí deben estar. Ujú. ¿Me está escuchando? Sol Melgarejo. ¿Tampoco? Muy bien. Roger. Presente, pastor. Brigitte. Más conocida como Adi. ¿Tampoco? Bien. Cristian. Presente. Astrid. Abigail. No se escuchó, pero te veo en la pantalla. Hen- Presente. muy bien, Astrid. Henry. Estamos, pastor. Muy bien. Presente. Leoncio 14. Estamos, pastor. Muy bien. Iván. Creo que Iván, Adi y Sol las que no están, ¿no? Leila. Presente, pastor. Muy bien, Leila. Ya, después vuelvo a llamar. Voy mirando ahí. ¿Cuántas Pastor son? presente. Ya te escuchas. Bien, muy bien. Ahí está tu presente. Excelente. Bien, hermanos. Vamos a continuar entonces. Nos habíamos quedado con la muerte de Zwinglio, ¿no? Y habíamos planteado la pregunta. Javier está de acuerdo, dice, hay circunstancias donde tú puedes tomar las armas, defender y defenderte y defender a los cristianos. Bueno, podríamos cuestionarlo a Zwinglio, podríamos juzgarlo a Zwinglio. Claro, lo tenemos que juzgar según nuestro pensamiento del siglo XXI, ¿no? Pero creo que hay que juzgarlo con el pensamiento del siglo, de su siglo, ¿no? En su tiempo posiblemente no haya habido otra salida. Claro. No sé si lo haríamos, no sé si nosotros llegaríamos a ese extremo, pero él en su afán reformador, él llegó hasta ese punto, ¿no? Y pagó con su vida tal acción, ¿no? En una batalla que hemos mencionado, él al final fallece. Bueno. Mi hermano, vamos a entrar en una etapa eh, para ir concluyendo ya, ¿no? Zwingli tenía una característica
en su reforma, ya le hemos visto algunas características, pero Zwingli era de los que postulaban de que solo hay que hacer lo que la Biblia dice, ¿no? Lutero abrió la puerta del sola escritura y Zwingli lo lleva un paso más allá, ¿no? Zwingli, él no se conforma solamente con volver a la escritura, sino él quiere ser alguien así, radical y purista con respecto a la escritura. Podemos juzgar también esa postura, ver si nos podríamos alinear con eso. Hay que recordar que estamos a inicio de la reforma, entonces también había mucho eh, de prueba y error, ¿no? Ver qué cosas íbamos descubriendo, con qué cosas nos quedábamos, qué cosas no dejábamos. Pero la reforma en el pensamiento swinglio toma otros matices más radicales, ¿no? Algunos podrían ser incluso más fanáticos. No es el único. Por ejemplo, hay un profesor que trabajó con Lutero llamado Karlstadt, que él también era un académico, pero a la diferencia de Lutero, él consideraba la reforma luterana tibia y él creía también que la reforma debía ser mucho más radical. Karlstadt no postula el radicalismo en términos eclesiásticos o teológicos, sino él quiere llevar la reforma radical a una esfera social. Entonces Karlstadt comienza a promover una revolución, ya una reforma no, sino una revolución. Y eso es lo que vimos la semana pasada con la revolución de los campesinos, cuando los campesinos, justamente con la prédica de Karlstadt y otros más, entienden que la reforma era como su grito de libertad, donde ellos no solamente se liberaban del yugo romano, sino también del yugo de los príncipes y de los nobles. Y entonces toman las armas y se enfrentan, comienzan a asesinar príncipes y nobles, gente con dinero, comienzan a romper los yugos de esclavitud que tenía, y obviamente los príncipes deciden responder, y los príncipes tenían de su lado la tecnología militar de la época. Y Lutero estaba al medio. Y Lutero tenía que tomar partido, y Lutero tenía que decir a quién apoyaba, a Karlstadt con sus revolucionarios o a los príncipes que lo estaban protegiendo en su reforma. Qué difícil situación, ¿no? ¿Estoy con el pueblo o estoy contra el pueblo? ¿Podemos nosotros los cristianos caer en ese mismo dilema? ¿No? Pasándolo en limpio y obviamente con la diferencia total de situaciones. En las elecciones pasadas ocurrió algo parecido cuando hubo partidos en la mesa en las elecciones y había partidos que se arrogaban ser representantes del pueblo. Y entonces también seguramente más de uno se sintió ligado a un sentimiento popular, ¿no? Y por lo tanto se enfrentaba al otro partido que representaba, ¿no? Obviamente la oligarquía, etcétera, todo el lenguaje político que podamos acuñar. Yo recuerdo que estábamos en la pandemia justamente en tiempo de oración, hacíamos nuestros devocionales matutinos todos los días a las 5 de la mañana y entraban los hermanos de la iglesia, entraban muchísimos a orar. Y me acuerdo que cuando eh, dábamos lugar a que los hermanos oren, ¿no? Tú escuchabas la oración de distintos tintes políticos, ¿no? Había el hermano, por ejemplo, que decía, no, Señor, te pido que reprendas a estos congresistas endemoniados, ¿no? eh, estos representantes de la oligarquía y comenzaba, ¿no? Y reprendía a todos y protege, ¿no? A su candidato, a su candidata. Y así estaban enfrentados los hermanos en la misma oración, ¿no? En la misma oración salía el corazoncito político y para ese corazoncito político mi candidato era el representante del cielo y el otro candidato era el representante de las huestes infernales, ¿no? Esto le ocurrió a Lutero. Y Lutero tuvo que prácticamente arbitrar, y Lutero se puso de parte de los nobles, porque él consideró, hay que defenderlo un poquito, que la revolución, mejor dicho, la reforma llevada a las armas y la violencia, no era lo que él estaba buscando. Lo acusaron de ser tibio, lo acusaron de ponerse del lado de los ricos y poderosos, lo acusaron de traicionar al propio pueblo al cual él había predicado, un riesgo también, hay un riesgo grande cuando uno es pastor y predicador, ¿no? Yo en los propios cultos, cuando me tocaba hablar en un momento electoral, era muy difícil predicar y tocar ciertos puntos de la política porque no quería ponerme al lado de ninguno.
quería ser neutral, pero aunque lo intentaras, había gente que se molestaba de un lado y se molestaba del otro, ¿no? No sé si acá a los que han estado trabajando en iglesia en estas últimas elecciones les pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque la población se polarizó, ¿sí? Zwinglio, como les he dicho, Zwinglio también estuvo en una situación parecida, pero ya defendiendo a los hermanos, a la Reforma, y tomando las armas para enfrentarse al poder católico romano. Ahora, todo esto obviamente tiene su reflexión teológica, y vamos a ver, para comenzar a discutir un poquito, cuáles son las diferencias entre la Reforma de Lutero y la Reforma de Zwinglio, ¿sí? Y vamos a conversarlo un poquito sobre los temas que vamos a plantear en la mesa. Vamos a poner entonces un poquito de nuevo esta diapositiva y mientras vamos ubicándola, vamos mencionando, ¿no? Por ejemplo, la iglesia luterana, ellos no creen en la transubstanciación, ellos creen en la consubstanciación. Vamos a establecer las diferencias para que usted pueda entender esto, aunque es teología y no historia, pero la teología nunca está divorciada de la historia. La teología no es un experimento en el aire, en el vacío del espacio, sino tiene un contexto socio, histórico, político, cultural siempre. ¿Sí? Por ejemplo, les hago una pregunta puntual. ¿Cuál cree usted que es la discusión teológica del siglo XXI? A ver, teólogos, ¿cuál es? ¿O cuál es la discusión que se va a generar y se está generando en otras partes del mundo y va a llegar también al Perú? Y eso va a implicar también una fractura, una división entre la misma iglesia, los mismos hermanos y las distintas generaciones. ¿Cuál es? ¿Quién se anima? El rapto de la iglesia No. Esa, Los dis- o el esa, sello. perdón. Esa discusión, Leoncio, fue de los años 80. Ujú. Estamos 2021. tal 2021, vez, 2025. Adi, a tal ver. vez, bueno, es lo que estaba escuchando, pero no sé si será lo de ahora. El trinitarismo versus el unicitarismo. Unicitarismo. Puede ser, aunque esa es una discusión del siglo IV ya, ¿no? Y que siempre resucita cada cierto tiempo porque hay sectas ¿no? Que quieren levantarse como novedad, ¿no? No, es cierto que se puede discutir y hay que enseñar y predicar, pero no es un tema puntual de este siglo, sino de todos los siglos. ¿Cuál será el tema de este siglo? Pastor, puede ser la fe y en la cultura actual, algo de la fe. Por ahí va, pero hay que explicitarlo un poco más. A ver, ustedes A como ver, si no es la jóvenes fe, deben, es la. ustedes como jóvenes deben Ah, sí, por eso es explicarlo lo que te hablo. más. Justo eso estoy compartiendo, pero a ver, vamos a ver. Es más, les voy a decir, es algo que se va a generar mucho en las próximas elecciones. Y ya se está observando esa discusión en los distintos candidatos políticos que están surgiendo y apareciendo. La ideología de género. Más conocida ahora ya ayornada como la Ujú. famosa batalla cultural. Cultural. Exacto. Y a la cual las iglesias, por cierto, se han detenido muy poquito a pensar, muy poquito a investigar. Algunas todavía están discutiendo la falda y el pantalón, se han quedado en los 80. Otras están discutiendo el rapto, como hermano Leoncio, por ejemplo, ¿no? Algunos están discutiendo si la salvación se pierde o no se pierde, una discusión del siglo XVII. Sí, sí. Está buena la discusión teológica, pero si nos vamos a olvidar de la realidad y de lo que se vive hoy, nos van a agarrar en posición adelantada. Nos va a pasar lo que le pasó a los famosos sacerdotes bizantinos. Usted sabe, eso lo expliqué en el curso de Historia del Papado, ¿no? ¿Qué le pasó a los sacerdotes bizantinos? A ver, vamos, Javier, ¿se acuerda o no se acuerda? No, no me acuerdo, ¿Ya perdón. no se acuerda? Va, la historia cuenta esto. Los musulmanes se habían expandido por toda Asia, por toda África, y estaban tocando las puertas del Imperio Romano de Oriente. Ya el Imperio Romano de Oriente se había reducido casi al mínimo y solamente les quedaban los bastiones de Constantinopla. Ya. Los turcos, los musulmanes comienzan a rodear la ciudad de Constantinopla, habían destruido todo a su paso y el emperador justamente se llamaba Constantino, también paradójicamente, el último emperador del Imperio Bizantino, Santino.
Busca ayuda en los sacerdotes, en los teólogos, en los religiosos. Va corriendo al lugar donde están congregados porque estaban en un cónclave y les toca la puerta y tanto que toca le atienden y les explica, señores, los musulmanes están a punto de tomar la ciudad, recen, oren por nosotros y díganme qué puedo hacer. Y le respondieron, disculpe, emperador, pero estamos ocupados porque tenemos que resolver un tema importante. ¿Y cuál es ese tema importante? Estamos en una discusión teológica importantísima. Queremos definir de una vez si los ángeles tienen plumas o no tienen plumas. ¿Qué le parece la discusión importante? Justamente por eso se le llamó a esto una discusión bizantina. De ahí viene la expresión. Sí. Y muchas veces las iglesias están perdidas en discusiones bizantinas. Es decir, discusiones que pueden ser hasta interesantes, pero no corresponden a la época, no corresponden al momento, no corresponden a la situación puntual que la iglesia debería atender. ¿Sí? Es muy importante ustedes, señores teólogos, que ustedes puedan hacer ejercicio teológico, tal como Lutero lo hizo, tal como Zwinglio lo hizo, y por eso fueron trascendentes, porque se preocuparon de lo que correspondía a su época. ¿Sí? A su época. Muy bien, vamos a ver entonces, ahora sí, comparto. Vamos a ver la teología de Zwinglio. Vamos a estudiar un poquito la teología de Zwinglio, entender su reforma y vamos a contrastarla un poquito con Lutero, ya que tenemos referencia a Luterito. A ver, algún hermano que lea esto que no haya leído en la ronda anterior. A ver, Iván, ¿quién más no ha leído? Zulín no ha leído. ¿Quién más no ha leído? Henry, no sé si ha leído. A Leo, ver, pastor. lee, por favor. La teología de Swing, Se lee o si no logrando, a ver. un poco más grande, sí, Ahí pastor. está, listo, ahora sí está. Coincidía en muchos puntos con la de Lutero, sin embargo se dice que mientras Lutero fue el alma atormentada quien por fin encontró solaz en el mensaje bíblico de la justificación por la fe, Zwinglio fue más bien el erudito humanista que se dedicó a estudiar las escrituras porque ellas eran la fuente de la fe cristiana y parte del movimiento humanista consistía en regresar a las fuentes de la antigüedad. Muy bien, excelente. ¿No? A ver, vamos a desgranar un poquito esto. Lutero, ya lo hemos leído, ¿no? Estaba atormentado por la cuestión de la justicia de Dios, porque él venía de la teología católica medieval, donde justicia se entendía por ira. Es más, hasta el día de hoy, la Iglesia Católica tiene esa imagen de un Dios enojado y un Cristo impotente, por el cual debemos acudir a María y a los santos a que nos ayuden, ¿no? Porque Cristo no puede solo y hay que ayudarle. Y Dios está enojado y dispuesto a castigar y dispuesto a destruir. La justicia de Dios para la teología católica medieval era eso y Lutero vivía atormentado por la teología católica medieval. Pero cuando él descubre que la palabra justicia no tiene nada que ver con la ira, sino tiene que ver sobre todo con la gracia, tiene que ver con el acto, el regalo que Dios nos da, que nos declara inocentes sin nosotros merecerlo, justamente por los méritos de Jesucristo y no los méritos de los santos ni de la Virgen. Los méritos de Cristo son suficientes para nuestra salvación. No necesitamos ningún mérito más, ni nuestro, ni tampoco de ningún ser humano. Tan solo Jesucristo es suficiente. Solo Cristo. Ahora me entiende el solo Cristo, ¿verdad? Sin embargo, Zwinglio fue el parte más de un asunto, de una orientación, un enfoque académico, ¿no? Donde él quiere regresar, así como los humanistas han regresado a las fuentes de la antigüedad, nosotros los cristianos debemos regresar a las fuentes bíblicas y hacer todo conforme a las fuentes bíblicas, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces. A ver, ahí está. A ver, alguien más que lea este punto, por favor. De su barrita, pastor. No lo... Sí, sí se ve. Lo leo, pastor. Léelo, por favor, lo agrando un poquito, lo agrando un poquito. Temas de contraste, lo agrando un poquito.
Ahí está. Sí, está bien. Dice la predestinación. Para Lutero era el resultado y la expresión de su experiencia de sentirse impotente ante su propio pecado y verse, por tanto, obligado a declarar que su salvación no era obra suya, sino de Dios. Para Zwinglio, la predestinación es algo que se deduce racionalmente del carácter de Dios, y si Dios es omnipotente y omnisciente, ha de saberlo todo y determinarlo todo de antemano. Bueno, antemano supongo que hay una barra ahí. Sí, sí, antemano, está bien. No, sí, no, Lutero y sí, ambos creían en la predestinación, pero de dónde parten y su teología define un poco el enfoque y el matiz. Lutero era más que nada la impotencia de poder vencer el pecado. Entonces, por lo tanto, si él no puede vencer el pecado y Cristo lo salva, entonces porque no hay ningún problema, Dios ha predeterminado las cosas y Dios lo ha hecho, ¿no? No nosotros. Sin embargo, para Zwinglio era más que nada un asunto de entender a Dios y el carácter de Dios. Este es un poco, Zwinglio se acerca a la forma como el calvinismo ve la predestinación, ¿no? Racionalmente, pastor, ¿no? ¿No? Racionalmente, exacto. Si Dios es Ujú. Dios y Dios es omnipotente y es omnisciente y lo sabe todo y hace su voluntad como Él quiere, entonces, por lo tanto, la predestinación consiste en que Dios predestina a los creyentes para salvación, sin ningún problema. Y tiene absoluta soberanía de, ¿no? De, como dice Romanos, ¿no? A quien quiere rechazar, rechaza. Y a quien ama, lo ama. Punto. ¿No? Entonces, a veces esa discusión sobre la predestinación corresponde más que nada, también al igual que Lutero y Zwinglio, corresponde más que nada a matices que tienen que ver también con algo interno en nosotros, de dónde partimos, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía un amigo arminiano, por cierto, él falleció, ya está en la presencia del Señor, gracias a Dios, y su vida, eh, conversé tantas veces con él, yo siendo presbiteriano, reformado, calvinista, en el seminario conversamos tantas veces y debatimos tanto sobre el tema de la predestinación. Y una vez él se confiesa conmigo y me dice, Carlos, yo no puedo creer en la predestinación como tú crees, porque yo tengo un hermano mío que es inconverso y yo no puedo creer que Dios me salve a mí y a él no. Y su lucha existencial era esa, él quería tener la esperanza de que su hermano llegara al cielo, se pueda salvar, aunque su hermano estaba perdido. ¿No? No sé qué fue con su hermano, no sé, no, he perdido el rastro de la familia para saber si su hermano al final conoció el Evangelio o no, no lo sé, pero sí sé que mi amigo, por ejemplo, él se apartó del Evangelio por muchos años, es más, comenzó a fumar, se fue feo al mundo, pero dato curioso, ¿no? Él le da cáncer y él fallece de cáncer, pero unos meses antes de fallecer se reconcilia con Dios y él parte reconciliado con Dios. Y ahora que miro para atrás a mi querido amigo Sergio Schmidt, que debe estar en la presencia de Dios, veo que su propia vida fue una demostración de que al final Dios en su voluntad y en su gracia lo predestinó para salvación, porque él volvió, fue un hijo pródigo que regresó. ¿No? No quiero entrar en discusión teológica, eso es asunto de otro, soteriología tiene que ver con otro curso. Ya, si Dios da la gracia y vemos algún curso teológico, podremos hacerlo. Pero la teología, vuelvo a decirlo, hermanos, no está divorciada de la realidad, no está divorciada de contextos personales e Ujú. históricos. A veces podemos pelearnos y debatir, etcétera, pero tiene que ver mucho de eso. Zwinglio entiende la predestinación como lo que era, un académico, un erudito que racionalmente había llegado a muchas conclusiones. Lutero lo ve como alguien atormentado por la teología de su tiempo y a la cual entender la palabra de otra manera lo libera teológicamente, ¿no? Y es hermoso cuando tú lo comienzas a observar y a entender de esa manera, ¿no? Vamos a seguir. A ver, si tienen comentarios, háganlos, hermanos, por favor, y con mucha libertad, porque estamos acá para conversar. Pastor, una consulta. Sí,
Sí, sí. Hablando de Lutero, de Zwinglio, ¿qué podemos decir de Pablo cuando al escriba a los Efesios en el capítulo 1, en el versículo 4 y 5, ¿no? Según nos escogió, dice en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, ¿no? En amor, habiéndonos predestinado, dice, para ser adoptados hijos suyos. Porque Pablo también tuvo un conflicto, ¿no? Porque pensaba que estaba haciendo lo justo y hasta el momento, camino a Damasco. No quiero meterme en curso teológico, aunque está interesante, podemos picar el palito y conversar 2 horas de esto. Pero el conflicto de Pablo tú lo vas a encontrar cuando él dice, ¿no? Yo no quiero, no pretendo decir que Israel ha sido desechado, ¿no? Y lo contrasta con la iglesia. Es decir, así el mismo paralelo que él hace entre Esaú y Jacob, él tiene su propio conflicto, él como judío, y él fue apóstol de los gentiles. Tantos gentiles han llegado al evangelio, tanta gente ha sido salvada, pero mis propios hermanos no. Y él, su conclusión, o su, mejor dicho, su vamos a decir así, la tabla a la que él se aferra justamente es a la gracia de Dios, en el sentido de entender que Israel por un tiempo está, pero luego va a responder, ¿no? Mejor dicho, Israel es un hijo pródigo. En una ocasión conversaba con un pastor sobre estos temas y me decía, y hablábamos, ¿no? Acerca, ¿qué pasa con aquel que se aparta? ¿Será que nunca fue cristiano? Es una buena pregunta, ¿no? Y me acuerdo que le dije, tomando en cuenta estos que acabo de mencionar, le dije, es cierto que cuando tú te apartas de Cristo, te apartas de la iglesia, puede ser que no haya sido nunca cristiano, pero también es cierto que hay muchísimos hijos pródigos. Hay muchísimos, y Jesús justamente por eso es que cuenta la parábola del hijo pródigo. Es decir, nosotros no podemos saberlo. Vente, uno está sentado acá y de acá a 5 años no está en la iglesia, tal como a mi amigo Sergio Schmidt. Mi amigo Sergio Schmidt estuvo en el seminario con nosotros, ¿no? Estudió con nosotros, pero habían pasado 5 o 6 años y ya no estaba ni siquiera en la iglesia. Era un hijo pródigo. Pero al final regresó porque por gracia somos salvos y no por obras, para que nadie se gloríe. Amén, ¿no? Entonces, eso mismo lo puedes ver en la gracia que debes operar cuando tú que vas a ser pastor o vas a trabajar en la iglesia, la gracia con la que debes mirar a la gente, ¿no? Tú vas a ver jóvenes que no vas a dar ni un sol, pero de acá a 20 años serán pastores. Y vas a ver gente que tú dices, estos son consagrados, esto van a impactar naciones. Y de acá a 15 años estarán en nada. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, la forma como Dios opera. Bueno, vamos a cerrar esta parte, después otro día hablamos ya de teología con más paciencia, ¿no? Pero qué bonito, ¿no? La historia relacionada con la teología. Zwinglio, vamos a seguir con Zwinglio. Y puede preguntar con confianza. Vamos a ver. La predestinación entonces. Vamos a otro a ver quién hermano nos puede ayudar leyendo la siguiente. A ver, acá. Ahí Alguien estamos. que no haya leído. A ver, dice, cambios en la iglesia. A ver, ¿qué cambios tiene que hacer en la iglesia? Cambiar las cortinas, cambiamos el púlpito, hacemos un estrado, hacemos una iglesia worship. A ver, qué cambios hacemos. A ver. Amén, pastor. ¿Puedo leer? Sí, por supuesto. Ay, creo que escuché la voz de alguien más. Cambios en la iglesia. Lutero creía que bastaba con deshacerse de todo lo que contradijera las escrituras. Lo que le preocupaba a Lutero no eran las formas externas de la religión, sino la proclamación del evangelio verdadero. Zwinglio insistía en la necesidad de retener solamente lo que se encontrara explícitamente en la Biblia. El retorno a las fuentes debía ser el principio guiador de la reforma, y eso implicaba deshacerse de todas las innovaciones que hubieran sido hechas con el correr de los siglos. Amén. Vamos a conversar un poco de esto, ¿no? Es una dicotomía que existe en todas las iglesias y según sea tu tradición, tú vas a querer aprobar ciertas cosas y oponerte a otras, ¿no? En una ocasión estaba en un seminario enseñando, hace algunos años, seminario pentecostal, y me acuerdo que les pregunté a los hermanos, ¿ustedes piensan que es bíblico danzar o no? Obviamente son iglesias danzarinas, ¿no?
¿no? Iglesias que Pregunta. danzan todo el tiempo. Entonces, fue una pregunta a propósito, ¿no? Porque comenzamos a hablar acerca de las diferencias y le dije, ¿ustedes qué piensan? ¿La mujer se puede poner pantalón o no? Y saltaron todas las mujeres diciendo, es pecado ponerse pantalón, ¿no? Un poco más me decían que eran hijas del diablo, ¿no? Entonces yo les hice la pregunta, ¿y ustedes piensan que es pecado danzar o no? No, pastor, ¿cómo va a ser? Bueno, en ese tiempo no era pastor. No, hermano, ¿cómo va a ser? Eh, Danzar si es bíblico, hay que hacerlo. Ah, porque yo les digo, si ustedes fueran a una iglesia, tal iglesia, y si ustedes comenzaran a danzar, a ustedes lo verían como mundanos. ¿Es cierto o no es cierto? Es verdad, ¿no? Entonces las iglesias manejan siempre su dicotomía, es decir, hay puntos que en nuestra tradición nos parece bien, entonces está bien, lo Lo permitimos. aceptamos. Y hay puntos que no nos parecen bien, entonces lo condenamos, ¿no? Ujú. Y eso ocurre también con Lutero y con Zwinglio, ¿no? ¿No? Zwinglio es uno de esos reformadores radicales que quieren que se haga y se mantenga solo lo que está en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia tú vas al Nuevo Testamento y no encuentras instrumentos musicales. Entonces, Cristian Villalta, vamos a ser bíblicos. Agarra tu hacha, agarramos nuestras hachas y el órgano de la iglesia lo vamos a romper a hachazos. Y así pasó, ¿sí? Mientras Lutero, al contrario, dijo, vamos a modernizar la iglesia. En ese tiempo la modernidad no venía con la batería, ni con la secuencia, ni con el pad, ¿no? Sí, ¿no? Sino que ¿con qué venía? Habían instrumentos modernos que la iglesia consideraba del diablo. ¿Cuáles eran? El violín, la viola, el cello, eran los recientes inventos en la industria musical. Y Lutero los mete dentro de la iglesia. Hasta ese momento solamente era el órgano, ¿no? De Claro. tubos, el sonido sagrado. Pero Lutero mete instrumentos mundanos como son el violín, que era usado en las fiestas y en las bailantas y en los tonos. ¿Cómo es posible que metan los instrumentos mundanos en la iglesia? Eso me hace acordar a un anciano de gracia de Dios hace 20 años, ¿no? Me acuerdo que, Cristian, no cuentes, ¿ah? Me acuerdo que, le cuento así la historia, ¿no? Chiquito. Nosotros no teníamos batería, estaba de moda la batería y no teníamos batería. Así que hicimos la banda del Chavo, ¿no? Juntamos un cajón, un bombo, un cajón de fruta, un platillo que conseguimos, un plato que conseguimos por algún lado y tocábamos con ese. Y un día pasa el misionero Juan y nos ve tocando así como la banda del Chavo, ¿no? Todos chiquillos, ¿no? Y le da pena y nos compra la batería. Una batería blanca, chanchita para el tiempo, pero para nosotros era, uff, la gloria. Pero obviamente, como sabemos ahora, música experimentado, uno sabe, la batería tú la tienes que acondicionar, tienes que afinarla, ¿no? Tienes que dar un bonito sonido, tienes que ubicarla y sobre todo tienes que entrenar al baterista para que toque y no haga ruido. Pero no sabíamos. Entonces, como todos eran adolescentes y jóvenes, el baterista tocaba, pero con libertad, ¿no? Ya usted se imaginará el ruido que hacía. Entonces uno de los presbíteros, bien a lo Rodolfo, comienza a decir que la batería del diablo, ¿cómo es posible que metan instrumentos mundanos? Me hace acordar a Zwinglio, ¿no? Metan instrumentos mundanos en la iglesia, que mucho ruido y todo. Bueno, en el camino fuimos aprendiendo, nos fuimos capacitando, le enseñamos al baterista a tocar, acondicionamos la batería, afinamos la batería, le cambiamos el platillo, y la batería comenzó de pasar de ser el vecino molestoso y ruidoso que toca en la madrugada a ser un vecino agradable que comenzó a acompañar bonito en los cultos. Pasó un año y un día el baterista se enfermó, teníamos un solo baterista. Y tocamos sin batería. Y el mismo presbítero reclamó, ¿cómo es posible que el baterista no haya venido? ¿Ahora qué va a hacer la música? Muchas veces en las iglesias manejamos la dicotomía, ¿no? De qué está permitido y no está permitido, de acuerdo al momento, a la época y al proceso también, ¿no? Como dice un viejo adagio pastoral, hay muchas cosas que son pecado en la iglesia hasta que los hijos de los pastores crecen, ¿no? Porque de niños no hay problema, de niños todos son niños. Cuando son adolescentes comienzan a explorar y a buscarse cosas, entonces la música que era del diablo ahora ya no es tan del diablo porque el hijo del pastor la escucha, ¿no?
y el arete que no se ponían, ahora ya no están del diablo porque ahora la hija quiere tener arete. Y hay un viejo adagio que dice, hay muchas cosas que dejan de ser pecado cuando los hijos del pastor crecen, ¿no? Y lo digo como hijo pastor, culpable, ¿sí? ¿No? Muy bien, ¿no? Entonces, Calvino, me he adelantado. Lutero Sí. y Zwinglio hacen su reforma y cambios en la iglesia. Y esto que le estoy contando de los hachazos al órgano de tubos no es invento mío, es histórico, ¿sí? No solamente pasó con los órganos de tubos, pasó también, había obviamente eh, imágenes, había bustos, estatuas dentro de la iglesia, cruces, y bueno, en el lado suizo destruyeron todito, y en el lado luterano sacaron muchas cosas, pero dejaron muchas también, ¿sí? Vamos a explorar un poquito más de esta, a ver, vamos a ver si hay un... Ujú. No, acá está, perdón. Un ratito. Quiero ir viendo qué nos falta. Bien. Hermanos, esto que estoy explicando, vuelvo a decirlo, es como la dicotomía que existe, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los de la IP Cristo P, somos presbiterianos, reformados, calvinistas. Nosotros cantamos casi de todo. A ver, ¿qué tenemos prohibido en la iglesia no cantar? A ver, ¿hay algo que esté prohibido? No. A ver, no sé, depende de su iglesia prohíben cosas. ¿Está prohibido algo? A ver, piénsenlo un ratito, a ver, ¿qué está prohibido? Hablo con canciones de alabanza, ¿no? No estoy hablando, pues. Sí, eso iba a decir, reggaetón o trap. En algunas iglesias prohíben el reggaetón, ¿no? Me acuerdo cuando prohibían el rock, ¿no? Me acuerdo todavía, y ahora todos tocan rock, ¿no? Me acuerdo cuando salió el cassette de Guardian, a ver, de estos viejos, para los viejos nomás, ya, por favor. Los jovencitos creo, busquen Guardian en YouTube y ya, en Spotify y por ahí se enteran. Me acuerdo cuando salió el cassette de Guardian, que era un soft rock, mejor dicho, un grupo rockero que grabó un álbum con canciones muy rockeras, pero en acústico, un unplugged, por decirlo así, ¿no? No Pero con recuerdo, voz Gonzalo. rockera. Y me acuerdo que en un campeonato lo pusimos de fondo ahí, ¿no? Con parlante fuerte, ¿no? Y un pastor, no del Cristo, sino de otra rama presbiteriana, dijo, saquen esa música mundana, esa música es demoníaca, satánica, ¿no? Claro, David Bowie. ahora que lo escucho a los años, Guardian, pues, aparte de ser pioneros, era una música tan sana, ¿no? Comparado con lo que se toca hoy, por ejemplo. Pero es la época. Las cosas no cambian de repente, ¿no? Hoy, por ejemplo, de repente el reggaetón es pecado en tu iglesia y de aquí a unos años ya no será tan pecado, ¿no? Digo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, nosotros en la iglesia, gracias a Dios, cuando salió el reggaetón antiguo, ¿no? Nosotros comenzamos a tocar los himnos en reggaetón. Y nunca me olvido esta experiencia, era tum, pa, ¿no? Y me lo Y han tocaba contado. al reggaetón antiguo. Y me acuerdo de esta experiencia, ¿no? Me acuerdo que lo tocamos en un culto domingo y justo invitaron a los jóvenes. Y los jóvenes no Bueno, cantaban, los en ese jóvenes, tiempo era más chivolo, pero bueno, ya. no, tú no- creo que no existías. ¿Cómo se llama? Eh, pero los jóvenes no cantaban himnos. Pero cuando lo comenzaron a tocar en reggaetón, los jóvenes cantaban todos los himnos. Es más, hermano Carlos, ¿cuándo cantamos de nuevo el himno tal? Y querían cantar el himno. Yo nunca me olvidé esa experiencia. No, no lo volvimos a hacer, no lo prohibió nadie, pero no sé por qué no lo volvimos a hacer. Una sola vez fue nomás, un par de veces. Pero esos cambios, ¿no? Esos cambios que ocurren en las iglesias, ¿no? Hace 20 años la batería era del diablo, ¿no? ¿Se acuerdan los que, bueno, ustedes estaban, algunos estaban muy chiquillos, pero ¿se acuerdan los mayores cuando decían que la batería era del diablo o no? Yo recuerdo que fui con unos hermanos jóvenes, éramos jóvenes, un grupo juvenil de músicos, y fuimos a una campaña evangelística, y mi amigo tocaba batería, y mi amigo tenía raya al medio, ¿no? Y cuando terminamos de tocar, y pasa el pastor a predicar, y dice, esos bateristas endemoniados, con raya al medio, ¿no? Y mi amigo no se sabía dónde meterse, porque la raya al medio era considerada también del diablo, ¿no? Esas cosas que ahora uno las mira para atrás y dice, ¿de dónde, no? Me acuerdo, por ejemplo, que estábamos ensayando acá en Casa del Alfarero, preparando la alabanza hace algunos años, tocando canciones que ya eran clásicas, canciones de Marcos Witt, ¿no? Con mi Dios, canciones que son ahora del repertorio clásico de las alabanzas, ¿no? De Marcos Witt, Marcos Barrientos.
sacando esas canciones que, ¿quién las podría cuestionar? Ya son parte de la liturgia, ¿no? Y me acuerdo que un hermanito llega, un hermanito mayorcito, no lo había visto nunca, y me dice, hermano, venga, ¿qué ha pasado, hermano? No, yo soy fundador de esta iglesia, me dice, ah, que mucho gusto, no lo conocía. Hermano, lo que ustedes están tocando, esa música es del mundo, me dice. Ah, ¿y qué debemos tocar? Le pregunto. Y me dice, ustedes tienen que tocar guainito, me dice. Entonces yo me quedo pensando, ¿no? Entonces yo le digo, hermanito, y una pregunta, ¿y el guayno quién lo creó, la iglesia o el mundo? Y se quedó pensando. Y me acuerdo que no dijo nada y se fue a sentar. Nunca más dijo nada y nunca más lo vi también. No sé, creo que se fue a la iglesia ya. ¿Cómo estará mi hermanito? ¿Estará vivo? Pero el punto es que son cositas que a veces a través de la historia se han ido repitiendo, ¿no? Zwinglio quería solamente lo que la Biblia dice. Te pregunté por qué prohíben, si prohíben algo cantar, porque yo estuve en una iglesia presbiteriana donde llegó un movimiento reformador que quería volver a la reforma del siglo XVI, XVII, y dijo, está prohibido cantar nada que no sean salmos y cantos bíblicos. No himnos, no coros, y mucho menos, pues, lo que estaba de moda en ese tiempo, que eran los movimientos de alabanza y oración, Marco, eso peor. No solamente eso, sino dijeron también, ¿no? La Biblia en el Nuevo Testamento no menciona instrumentos musicales. Por lo tanto, prohibió los instrumentos musicales. Me acuerdo que en ese tiempo estaban de moda los grupos folclóricos, ¿no? Inspirados por querigma y todo. Todo el mundo tenía zampoñas, bombos, charangos, etcétera. Y bueno, el pastor, movido por esa corriente, fue un día, agarró los instrumentos y no sé dónde los llevó porque nunca más los volvió a ver, ¿no? Los instrumentos desaparecieron de la iglesia. ¿Cómo se le llama a esta actitud radical de querer eliminar de la iglesia todo aquello que esté, que no lo veamos en la escritura? Tuvo su nombre en la época de la Reforma. Voy a escribirlo en el chat. Se le llamó iconoclasta o iconoclastia. Iconoclasta viene del acto que tenían los reformados, sobre todo suizos, que entraron a las iglesias a romper estatuas, a romper imágenes, pero por extensión pasó a todo movimiento que es radical, que es extremo y que pretende destruir todo aquello que no le parece correcto, ¿no? La iconoclastia. ¿Cuántas veces habremos pasado, y en las iglesias no está exenta de esto, de que entren movimientos, hermanos o pastores iconoclastas, ¿no? Vamos a eliminar todo aquello que nos parece correcto. Ministerio Jóvenes, no está en la Biblia, cerrado Ministerio Jóvenes, ¿no? Escuela Dominical, no está en la Biblia, cerrado la escuela dominical. Yo he conocido, no sé si ha pasado en tu iglesia, de repente no ha pasado, o de repente sí. ¿Cuál es el resultado del iconoclasta en muchas ocasiones? La iglesia desaparece. Muchas veces el resultado no es un avivamiento, no es un despertar espiritual, sino la iglesia se reduce y se reduce y se reduce y se reduce. Esta iglesia que te cuento, donde entraron esta reforma iconoclasta, que prohibió cánticos, que prohibió instrumentos y muchas cosas más, no es que terminó siendo una iglesia multitudinal, una iglesia llenecita de gente, llena de jóvenes, no. Se redujo a su mínima expresión. Nunca me olvido, años después, 5 años después, un hermano pasa a predicar y como eran tan poquitos porque todo el mundo se había ido, su prédica se trató de la gracia de ser poquitos. Esa fue la prédica, ¿no? Una justificación a su iconoclastia y que ellos eran los elegidos, que ellos eran los santos, eran calidad y no cantidad. ¿Eso lo escuchado usted alguna vez? ¿No? Todo eso, hermanos, no podemos reflexionar desde el punto de vista de la historia con Zwinglio y también su reforma. Zwinglio fue un buen hombre, un teólogo importante, pero obviamente muchas de sus reformas no perduraron en el tiempo, porque le voy a decir, le voy a adelantar algo también. Quiero que entienda algo para terminar este punto. El punto de vista que solo se hace lo que la Biblia dice, lamentablemente a través de la historia ha demostrado que no puede ser sostenible en el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas, la Biblia fue escrita hace 2000 años, las iglesias ahora están en el siglo XXI y hay muchas cosas que nosotros mismos usamos que no están escritas en la Biblia y tenemos que usarlas solamente con libertad porque no son contrarias
a la enseñanza bíblica. ¿Sí? Bien, vamos a continuar entonces con nuestra diapositiva. Seguimos. A ver, antes que se me vaya. Este es el penúltimo. A ver, alguien que lo lea, hermanos. Y vamos a conversar un poco sobre esto también. Alguien que lo lea. Ven, pastor. Los Dice, sacramentos, allá. bueno, dale. Déjame. Dele, León. Ah, Los nadie la lee. sacramentos, Eucaristía. Lutero creía que al realizarse la acción externa por el ser humano tenía lugar una acción interna y divina. Para Zwinglio, los elementos materiales y la acción física que lo acompaña no puede ser más que un símbolo o señales de la realidad espiritual. Según él, cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, lo que quería decir era, esto significa el cuerpo. Muy bien. Mire, la reforma abre una puerta. Y una puerta donde comienzan a discutirse distintos temas que hasta ese momento parecían todo ya definidos y claros. Sin embargo, la lectura de las escrituras y el libre examen hace que se comienzan a discutir temas que ya estaban zanjados y obviamente aparecieron posturas distintas. Los católicos tenían el dogma, y lo tienen, de la transubstanciación. ¿Alguien que me explique qué es el dogma de la transubstanciación? A ver. A ver, algún experto en teología católica que me explique qué es el dogma de la transubstanciación. En la Eucaristía, el cuerpo, bueno, el vino y el pan que hay ahí es el cuerpo y la sangre literal de Jesucristo. Muy bien, por ahí va. La transubstanciación quiere decir primero que en los elementos, que son el vino y el pan, está la presencia real de Jesucristo. No solamente la presencia real, sino que literalmente, como dice Roger, el vino y el pan se convierten en la sangre y la carne de Jesucristo. Por lo tanto, el vino y el pan son adorados. Usted ha visto en la capilla, en las capillas existe el Sanctus Sanctorum, que es el santo de los santos, ¿no? Donde se guarda la hostia. Ujú. Se guarda esto como un sol de rayos dorados, donde se transporta la hostia. Y eso es adorado. ¿Por qué? Porque ellos consideran que ahí está la presencia real de Jesucristo, no solamente como presencia espiritual, sino también en un sentido de un cambio de sustancia, y el pan se convierte en carne y el vino en sangre. ¿Sí? Eh, Otra cosita que hay que entender la transubstanciación es que para el católico, por ejemplo, usted habrá visto que si usted va a una misa, el cura le da el pan, pero no le da el vino a los feligreses. ¿Se ha dado cuenta de eso o no? En algunas ocasiones lo puede dar, como en bodas a veces se le da, pero en lo general no le dan. Y uno diría, le estás negando la sangre y solamente da la carne. No, para el católico, la teología católica, el pan o la hostia puede representar los dos, porque la presencia real de Jesucristo está ahí. Y ellos argumentan que no le dan el vino a la gente porque primero ellos muchas veces hacen comunión con muchísima gente y no hay tanto vino. Entonces, y por cuestiones de salubridad tampoco. Entonces, un poco para entender qué es la transubstanciación, ¿no? Quiere decir un cambio de sustancia, es lo que significa transubstanciación, ¿sí? Los luteranos, por ejemplo, ellos celebran sus cultos de comunión, ¿no? Si bien no tienen problemas con el término misa, en el término de lo que significa la palabra misa, pues sí tienen problemas con el concepto de la misa tal como el católico la entiende. Por ejemplo, el católico, ¿cómo entiende la misa? La entiende como un sacrificio real de Jesucristo. O sea, Cristo es sacrificado continuamente en cada comunión. El luterano rechaza eso. El luterano dice no. El sacrificio fue uno y suficiente. No hay más sacrificio. Amén. ¿Cuánto dicen amén? A los que están dormidos digan amén. Un solo sacrificio. Amén. Un solo sacrificio. Entonces lo que ocurre a partir de ese momento es una celebración, una ceremonia, un sacramento, donde se hace un recordatorio, pero el luterano cree firmemente
a diferencia del católico, en la presencia real de Jesucristo, no en el cambio de sustancia, pero sí en la presencia real de Jesucristo en el pan y en el vino. ¿Sí? ¿Y cómo se le conoce esa postura? Consubstanciación. Voy a anotarlo aquí, los términos. Después cuando pregunte, quiero que usted esté seguro de esto. Este es transubstanciación, consubstanciación. ¿Sí? Vamos a decirlo así. Uno puede decir son matices, pero es un matiz importante. Los luteranos rechazan la misa católica porque no puede haber un sacrificio permanente de Jesucristo. Es una herejía. Pero sí hay un sacrificio único e irrepetible y suficiente, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y sí se puede celebrar o recordar a través del sacramento de la Eucaristía, ¿no? Pero sin olvidar que hay una presencia real de Jesucristo en los elementos. ¿Sí? Consubstanciación. Ahora voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué es lo que cree la mayoría del pueblo evangélico al respecto? Obviamente no creen en la transubstanciación, pero tampoco creen en la consubstanciación. ¿Cuál es la postura del pueblo evangélico actual? A ver, hermanos, ustedes que son parte de ese pueblo evangélico, ¿cuál es la postura del evangélico actual? Pastor, como ¿Nadie? dice Corintios 11, 26, ¿ya? Entonces nosotros como iglesia evangélica tenemos esa... ¿Pero cada cuál vez- es? ¿Pero cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la postura? Sí, es un recordatorio, pastor. Un recordatorio. Muy bien. Conmemoramos, Conmemoramos. conmemoramos. ¿De dónde sale esta postura? Justamente sale de Zwinglio. Zwinglio no acepta la consubstanciación. Zwinglio obviamente rechaza la transubstanciación. Y Zwinglio enseña sobre la conmemoración. Es decir, es un acto recordatorio. La mesa del Señor, ya no le llaman Eucaristía, aunque no hay problemas con el término Eucaristía, pero más que nada por su carga católica. Ujú. Eucaristía significa dar gracias, es tomado literalmente del texto de Corintios, ¿no? Sabemos que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, dando gracias, esa es Eucaristía. ¿Sí? Ujú. No hay problema con el término Eucaristía. Ahora, Zwinglio es el que rompe con esa postura teológica y comienza a enseñar en la conmemoración, ¿sí? Es decir, los elementos son el pan y el vino, pero a través de los elementos del pan y el vino se recuerda la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo que fue entregado por nosotros y su sangre que fue derramada por nosotros. Amén. Amén. Hago una pregunta. ¿Y cuál es la postura calvinista reformada? Paso a preguntar con esta aclaración. Nosotros somos calvinistas reformados. Deberíamos conocer cuál es la postura calvinista reformada del tema. ¿Cuál es? Esto es parte ya preparando el terreno para el siguiente capítulo que vamos a hablar de Calvino, pero ya vamos adelantando un poco, ¿sí? ¿Cuál es la postura de la iglesia calvinista reformada a la cual pertenecemos nosotros? ¿Cuál es? Que ¿Han habla expuesto? sobre la soberanía de Dios. No me está entendiendo la pregunta. ¿Cuál es la postura sobre la Eucaristía, sobre la mesa del Ah, Señor? ya. O sea, vamos a hablar de los cinco Eso de puntos la del Eucaristía. TULIP, es otra historia. ¿Cuál es la postura? Usted debe saber. Identidad calvinista, presbiteriana, reformada. ¿Cuál es la postura de la iglesia presbiteriana, reformada, calvinista sobre este tema? A esta altura los seminaristas deberían saberla, pero no importa, lo vamos a aprender hoy día. Esto es parte de la próxima clase también, vaya investigando. Pastor, se cree que la presencia de Jesús está ahí, pero como dijo el hermano, bueno, la obra se hizo ya en la cruz, ¿no?
Más o menos por ahí va, Roger, vas por buen camino. La postura reformada calvinista, podemos mencionar más nombres, presbiteriana, etcétera, es rechazan la transubstanciación, es decir, no hay un cambio de sustancia. También rechazan la consubstanciación, es decir, no hay una presencia real de Jesucristo. Cuando decimos real nos referimos que Cristo está ahí, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el luteranismo dice hay una presencia real, al igual que el catolicismo, pero no significa que tenemos que adorar los elementos. El católico adora los elementos, el luterano no. El calvinista no cree en la presencia real de Jesucristo, pero sí cree en la presencia espiritual. Y así vamos a hilar fino ahí, Así ¿no? es. Presencia espiritual. Cree al igual que Zwinglio que es un recordatorio, pero a diferencia de Zwinglio, que lo redujo a un simbolismo, el calvinista presbiteriano reformado cree que hay una presencia espiritual de Jesucristo en el acto de la mesa del Señor. Y No se le comunión adora los también. elementos, no es que Cristo descendió a la tierra, ni nada por el estilo, ni que Cristo se manifieste en ese momento, es un recordatorio, pero hay una presencia espiritual. Es más, ¿cuál es el concepto reformado del asunto? La transubstanciación y la consubstanciación implican que Cristo desciende a la tierra. Sin embargo, la postura reformada es que más bien en el acto, en el acto de realizar el sacramento de la mesa del Señor, es la iglesia la que asciende espiritualmente al cielo donde está el trono de Dios. Y ahí es la presencia espiritual de Cristo que se conmemora, ¿no?, en la mesa del Señor. Esa es la postura de la iglesia reformada calvinista presbiteriana que usted debe conocer, que usted debe estudiar. ¿Sí? Mejor dicho, no es que Dios Pastor baje Carlos, aquí, sino nosotros ascendemos espiritualmente, es como cuando usted ora, ¿no? La oración, ¿cómo se puede definir? Usted está acá en la tierra, pero espiritualmente usted, como dice Hebreos, entra confiadamente ante el trono de Dios donde recibirá el oportuno socorro. No es que el trono de Dios bajó acá, sino usted espiritualmente entra ahí. Y eso es lo que sostiene el calvinismo reformado sobre el asunto de la mesa del Señor. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le comento esto? Porque darse cuenta cómo esos matices, ¿no?, que se van como tejiendo. Eso es la apertura que hizo la reforma de comenzar a discutir temas que ya estaban zanjados, comenzar a discutirlo y surgieron posturas distintas. Y es más, hasta se enfrentaron entre esas posturas. Por ejemplo, Lutero y Zwinglio tuvieron una reunión. Sí, se reunieron para conciliar. Se juntaron ahí como grandes dos columnas de la reforma para decir, a ver, podemos unir la iglesia zwingliana con la iglesia luterana, la reforma de Alemania con la reforma de Suiza. Y tuvieron 15 puntos de discusión. En 14 puntos coincidieron en todo, solamente en uno no coincidieron. ¿Cuál fue? La mesa del Señor. No se pusieron de acuerdo. Y ni Lutero ni Zwinglio quisieron ceder. Y por lo tanto, esa fue la razón por la cual la reforma en Suiza siguió su camino y la reforma en Alemania siguió su camino. No fueron enemigos, se consideraban hermanos en Cristo, pero no podemos caminar juntos porque tú entiendes la mesa del Señor de una manera y yo la entiendo de otra manera. Dato histórico interesante, ¿no? De los 15 puntos de discusión entre zwinglianos y luteranos, no hubo forma de ponerse de acuerdo en todo. Eran tiempos donde si no estabas de acuerdo en todo, no podías caminar, ¿no? Así que eso fue uno de los acercamientos, ¿no?, históricos que hubo. Luego Zwinglio muere, Lutero continúa su reforma, luego aparece Calvino. Calvino y Lutero también se comunicaron, ya no se reunieron, pero se comunicaron, ¿no? Muy bien, hermanos, a ver, ¿alguna pregunta antes de pasar a la parte final sobre estos temas que, no sé, a mí me parecen interesantes? De repente usted no, pero a mí me parecen muy interesantes para poder formarnos teológicamente y tener información, ¿no? ¿Hay alguna pregunta sobre este punto? Sí, Pastor Carlos, una dime, consulta. Javier. ¿Es correcto decir entonces, alineando términos teológicos, de que nosotros como iglesia reformada, ¿no?
y calvinista también, vamos a decir, claro. El momento de la cena del Señor, compartimos, ¿no? Recordamos y espiritualmente, ¿no? La presencia del Señor. Pero también, ¿qué de la iglesia? La presencia de los hermanos. Hay una comunión también. Por supuesto, en la mesa de comunión. Entonces, hay dos cosas que se llevan que se realizan en la cena del Señor. La comunión entre hermanos, ¿no? Visibles, entre hermanos. Por eso que ni nadie puede faltar en este momento, porque es la familia espiritual que va a compartir una mesa. Pero también el hecho espiritual, ¿no? La comunión espiritual con Cristo. Amén. ¿Podríamos caminar con los luteranos a pesar de estas diferencias? ¿Podríamos superar la valla que Lutero y Zwingli se pusieron? ¿Podrías tú comulgar de una mesa del Señor luterana o no? Contrasubstanciación. No, consubstanciación. Consubstanciación. ¿Podrías o no podrías? ¿O tendrías problemas? Lo quiero resumir así. Son tres posturas en el mundo protestante, ¿no? La consubstanciación, que ya la explicamos, la, la postura reformada, no acuerdo el término exacto que le pusieron, a ver si alguien me ayuda a recordar, reformada, que hemos visto, y la conmemoración de Zwingli. Zwingli y Lutero no se pudieron juntar. Tampoco se pudieron juntar Calvino y Lutero. Eso vamos a verlo mañana ya. No, perdón, el próximo martes. Pastor, pero la Santa Cena en una forma real que los cuerpos, entonces me parece que... No, que tú no has entendido. Lo que tú estás mencionando se llama transubstanciación. Los luteranos no creen que el cuerpo, el pan se convierte en carne ni viene en sangre. Ellos lo que creen es la presencia real de Jesucristo, que es distinto. Por eso, la presencia real de Jesucristo. Los elementos no cambian. Se llama transubstanciación, ¿por qué? Porque los católicos creen que la sustancia cambia. Claro, se hacen literales, cambia en ese momento. Pero los luteranos no creen que la sustancia cambie. La sustancia se mantiene, sigue siendo pan y sigue siendo vino. Pero la presencia real de Jesucristo está ahí. No para ser adorada, no para ser adorada, pero sí para, ¿no? Por eso se llama sacramento, ¿no? Mire cómo es, por ejemplo, para que vea la diferencia, ¿no? Los luteranos y los reformados, ambos le llamamos sacramento a la mesa del Señor, porque le consideramos que mantiene un carácter sagrado. Los arminianos, que son ya en esa parte herederos de Zwingli, no tanto en su teología soteriológica, en su soteriología, sino en esta parte que tiene que ver con la Eucaristía, ¿no? Que consideran una conmemoración, lo llaman ordenanza, ¿no? ¿Por qué el término distinto? Primero porque para los arminianos, ahí usted va a encontrar el pueblo pentecostal, Asamblea de Dios y todo lo demás, la palabra sacramento tiene una carga católica. Segundo, porque ellos prefieren llamarle ordenanza a diferencia de sacramento, porque de todos modos para el luterano y el reformado, la mesa del Señor tiene un carácter ultra, archi, mega sagrado, ¿sí? La presencia real de Jesucristo en un caso y la presencia espiritual de Jesucristo, ¿sí? Estos matices, hermanos, ¿cómo son, no? Pequeños, pero profundos, y que han impedido en su momento que los reformadores pudieran juntar bandera, ¿no? Y apoyar y estar juntos unos con otros. Ya no estamos en el siglo XVI y XVII, estamos en el siglo XXI. La pregunta sigue vigente. ¿Usted como cristiano podría participar de una mesa del Señor luterana? ¿Sí o no? Yo creo que sí. A Según ver, lo que está explicando, estamos en la claro, misma sintonía. por eso lo estamos explicando, ¿no? A ver, ¿alguien más tiene una opinión distinta? A mí me causa un poco de confusión, porque Ya, cuando es la real presencia de Jesús, yo creo que, o sea, tanto Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, o sea, están en todo lugar, ¿no? O sea, siempre con su iglesia, con nosotros. Entonces,
Cuando me dice que la presencia misma, yo pienso que ya siempre ha estado, ¿no? Con la iglesia y con todos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces me cuesta entender un poquito que ahorita en la mesa luterana diga en el momento de la Eucaristía, ¿no? De la mesa del Señor, que recién ahí viene la presencia de Jesús cuando yo pienso que todo el tiempo está conmigo. Muy buen punto, muy buen punto. Mi hermana se pondría en el lado de Calvino y de Zwinglio, ¿no? Ahora, pero la pregunta va por este lado, ¿no es cierto lo que dice Sadi? Eso sería un impedimento para celebrar la mesa del Señor juntos, aunque lo entendamos un poquito diferente. No, O sea, porque la mesa del Señor La es misa. la historia de Él, es para recordar su sacrificio, ah, ¿no? es cierto, es cierto. Mire, Vamos a la misa. no, 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 justamente por eso los luteranos, a pesar que no tienen problemas con la palabra misa, no la usan, usan mesa de comunión o otros términos parecidos, ¿no? Y bueno, directamente los reformados y los herederos de los zwinglianos, que son los hermanos pentecostales, en ese sentido me refiero, ellos usan el término mesa del Señor, ¿no? Mesa del Señor o Santa Cena, ¿no? Santa Cena, ¿no? E interesante, ¿no? Son términos que ya hemos visto, temas que son, incluso, ¿no? Podrían discutirse, pero es bueno saberlo y conocerlo, porque es bueno conocer nuestra identidad y conocer nuestras posturas teológicas ortodoxas, históricas, ¿no? Históricas. De repente acá hay alguno que por primera vez se enteró de la postura calvinista y eso que está... ¿sí? Grupos de poder, pero la iglesia debe tener una respuesta social también. Y ahí se habló del Jesucristo, de Jesús desde el punto de vista social. Y como en todo proceso teológico hubo moderados y extremos, ¿sí? Investigue por su cuenta. Surgió en una época puntual, la Guerra Fría, ¿sí? La Guerra Fría entre USA y la URSS. Y la teología de la liberación surgió justo en ese momento. Hoy estamos en otra época, pasamos en limpio, ya no estamos en la Guerra Fría, ahora estamos en la famosa batalla cultural, ¿no? Donde vamos a ver, por ejemplo, países que han avanzado mucho en el progresismo como Uruguay, como Argentina, países que todavía se aferran al conservadurismo como Perú, países que están volviendo del progresismo como Europa, como Italia, como Alemania, como Francia, que ya están rechazando el progresismo y el wokismo, ya lo han vivido, ya lo han disfrutado y se han dado cuenta que para ellos no funciona y hay una reacción, incluso países en Europa que se aferran al progresismo por cuestiones ideológicas como España, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras todo eso sucede, los musulmanes han invadido Europa y se está llenando de musulmanes Europa. La Iglesia Católica está desapareciendo en Latinoamérica, los evangélicos están creciendo en Latinoamérica, los chinos se están convirtiendo en el Evangelio, los africanos se están convirtiendo en el Evangelio, Estados Unidos intenta a su forma y a su modo medio tosco volver a sus raíces protestantes y así por el estilo. Y cada una de esas cositas que se mueven en el mundo crean y generan reflexión teológica y teólogos. Y en Perú necesitamos que los teólogos se levanten. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Lindo este capítulo de Zwinglio, no se olvide del rico Zwinglio, ¿no? No el rico Zwinglio, sino un rico Zwinglio, ¿sí? Vamos a orar entonces para despedirnos. Vamos a pedirle, a ver, a un reformador así extremo, radical, iconoclasta, que nos despida en oración. Un A swing. ver, hermano Leoncio. No, mentira, hermanito. Despídase en oración. Ya, Lo Con fe, confirmó. hermano, con fe, por favor. vamos a reprender todo espíritu de autoridad. De reggaetón, de reggaetón. Amado Dios, te damos gracias por esta clase, la cual nos sigue preparándonos y nutriéndonos académicamente, intelectualmente, porque también la teología tiene que ir acompañada de la parte académica, Señor, para poder predicar la verdad claramente. Bendice, Señor, cada clase, que a veces es difícil de entender o aceptar algunos términos,
pero que sea tu Espíritu Santo el que realmente nos convenza de lo que estamos recibiendo para poder aplicarlo en nuestra vida primeramente y luego en la iglesia, que sea de bendición también para la familia de cada uno de nosotros. Y al pastor para que también se siga preparando y llenándonos de esa sabiduría, Señor, que tú le has dado. En el nombre de Jesús, amén. Amén, muchachos, nos vemos. Muy bien, hermano, Los gracias. videos Nos son vemos, grabados, así cuídense. que Gracias, pastor. escuchen, los videos son Bendiciones. grabados. Entren al video nuevamente en YouTube para que esos términos que no entienden, por quinta vez lo escuchen y lo entiendan, ¿ya? Nos vemos. Bueno, bueno, bueno.